Buenas tardes. Esta segunda mesa de la Diada, de la 30ª Diada de la Sociedad Catalana de Salud Laboral, en la que, bueno, ya conocéis que lleva por título Oportunidades para la innovación y la mejora en prevención de riesgos. Nos hemos dado cuenta, venimos de unos meses, de unas circunstancias que por lo menos no lo habíamos vivido nunca anteriormente en España, de esta crisis. Se ha sometido a todas las organizaciones de la propia sociedad a un test de estrés, en el que hemos podido destacar y hemos podido ver que han surgido con éxito diferentes experiencias, como por ejemplo la que nos va a explicar la primera ponente o lo que nos va a explicar nuestro tercer ponente, lo que he comentado antes, ¿verdad? El test de estrés ha validado esas metodologías de trabajo, esas transformaciones como unos elementos fundamentales para poder resultar y para poder trabajar y aplicar y continuar trabajando con éxito los diferentes proyectos que tengamos implantados. Por otra parte, esta situación tan extrema también pone de manifiesto situaciones que, si bien ya las conocíamos previamente, llaman mucho más la atención el que no se haya innovado, el que no se hayan desarrollado diferentes temáticas como lo que trataremos en la segunda ponencia. Y se pone de manifiesto sobre todo algo que es muy también de nuestra asociación, la multidisciplina, el poder trabajar de una forma transversal, el poder trabajar también en todas las direcciones, en todos los ámbitos, el individuo, las propias organizaciones, en la propia sociedad, de una forma vertical, horizontal y en todas direcciones, ya que así es como logramos esa eficiencia, logramos ese logro, esa consecución de los objetivos que hemos establecido. Tengo la suerte de poder moderar esta tarde con mi compañera de la Junta Directiva de la Asociación Catalana de Salud Laboral, Sonia Alonso, a la que doy paso. Gracias, Leire. Buenas tardes, ponente y asistentes. Encantada de compartir estas 2 horas que tenemos por delante con todos vosotros. Yo os voy a comentar 2 pequeños aspectos logísticos para el buen desarrollo de la mesa. Por favor, corroborar todos que tenéis los micros apagados. Y comentaros que al final de las 3 ponencias tendremos un tiempo para que podáis hacer preguntas a los diferentes ponentes. Las podéis realizar tanto al final de las 3 ponencias como durante la realización de las mismas. Lo que sí que os pediríamos un favor, Leire y yo, es que para poder identificar de forma más rápida las preguntas dentro de todos los mensajes que hayáis ido haciendo en el chat, nos pongáis por favor una P y la pregunta que queréis que les hagamos. Cedo la palabra a Leire, que os presentará al primer ponente. De acuerdo. Gracias, Sonia. Pues como sabéis, nuestra primera ponente hablará en una ponencia cuyo título es Nuevas formas en la gestión de los procesos y será realizada por Ana Álvarez. Muchas gracias, Ana, por querer participar en esta jornada. Ana es licenciada en... Sí. Ana es la adjunta de dirección del Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona, y la responsable de la Dirección de Procesos y Evaluación. Ana también es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, Dirección de Sistemas Integrados de Salud por ESADE, Capacitación en Seguridad del Paciente y Riesgo Sanitario por el ISDE, Lead Practitioner y Lead Professional por el Instituto LIN y la Universidad Politécnica de Cataluña, dedicada a la gestión sanitaria hospitalaria desde el año 2007 y ya en puestos de alta dirección desde el año 2016. Experta en seguridad del paciente y en Lean Management. Cuando quieras, Ana. Ante todo, gracias por llamarme, por pensar en mí para explicaros un poquito lo que nosotros estamos haciendo y a ver si soy capaz de compartir. Está yendo un poquito lento el ordenador, pero lo intentaré. A ver. ¿Me decís si veis o no veis la presentación? Sí. ¿Estáis viendo la presentación? Perfecto. Fenomenal. Vale, genial. Sí. Vale, bueno, pues se trata un poco de explicaros cómo estamos nosotros en el Hospital Universitario de Bellvitge explicando o cómo estamos gestionando por procesos y con qué metodología lo estamos haciendo. Ante todo os explicaré un poquito quiénes somos, qué es es el Hospital de Bellvitge y qué es lo que hace, qué es el Lean Management, que es en este caso la herramienta, el conjunto de herramientas, la filosofía más bien que utilizamos para hacer la gestión por procesos y cuál ha sido nuestra experiencia pues para ver si os puede encajar, que yo creo que sí, en vuestra manera de trabajar.
Aquí veis una foto un poco gamberrilla porque tenemos aquí a los de Estopa tocando en el tejado de la puerta, en la marquesina de la puerta del hospital. Somos un poco así nosotros, o sea, es un área durilla del Baix Llobregat de Barcelona, con población peleona, pero con muchas ganas de hacer cosas y de salir para adelante. Este es nuestro hospital, con un área muy antigua, bueno, tiene la misma edad que yo, o sea que tampoco tanto, pero con un área más antigua y un área más nueva, que es la parte de consultas y todo el bloque tecnoquirúrgico nuevo, con una parte asistencial muy, muy potente, en la cual vemos esto más o menos en un año, pues cerca de 500.000 visitas de consultas externas, hacemos más de 20.000 cirugías al año, damos más de 36.000 altas al año y vemos muchísimas urgencias, 112, 115.000. Tenemos muchos residentes, muchos estudiantes de grado y de posgrado, bastantes, por no decir muchos, proyectos de investigación con publicaciones, y esto ya es la parte un poco como más nueva, tecnológica, a nivel de visitas web, etcétera, etcétera, seguidores de redes sociales. ¿Y cómo lo hacemos todo esto? Pues lo hacemos con una estructura de 740 camas más o menos, de los cuales 34 hasta hace unos meses eran de UCI, ahora tenemos unos cuantos más, gracias o por desgracia a la COVID. Camas de críticos de RPQ para dar apoyo a la cirugía, críticos de cardiología, todo esto se ha modificado en los últimos meses por culpa de la COVID, pero bueno, nos hemos ido adaptando. 33 quirófanos, 204 boxes de exploraciones y 48 puntos de detección de hospital de día, 100 boxes de urgencias y 119, por decir algo, porque yo creo que ahora ya estamos en más equipos de alta tecnología, con áreas de excelencia, sobre todo en el área del corazón, neurociencias, diagnóstico y atención quirúrgica de oncología, trasplante y cirugía robótica. Y todo esto lo hacemos gracias a 4.306, que ahora también somos más, profesionales que trabajan aquí cada día y se dejan la piel. ¿De qué partíamos? Hace 5 años y medio la dirección del hospital cambió, fue cuando nos incorporamos nosotros, la actual dirección, y partíamos de un escenario en el cual muchos de los procesos que estaban en marcha pues estaban un poco como el dibujo, un poco confusos, un poco liados. Era difícil seguir exactamente el trayecto del paciente, no era fluido, era un poco lío. Teníamos muchos desperdicios, lo que en Lean Management llamamos los 7 desperdicios, que son pues esperas, tiempos muertos, trabajo que se hacía 2 veces, sobreprocesamiento de datos, de tareas, ¿no? Y además un entorno un poco hostil en cuanto al clima laboral, porque partíamos de una época en la que en cuestión de 14 meses habían pasado 3 gerencias diferentes, con lo cual los profesionales estaban un poco hasta las narices, por decirlo fácil. ¿Qué queríamos conseguir? Pues queríamos conseguir que el flujo de los procesos fuera eso, fluido, que los pacientes esperaran poco, que los tiempos de espera y las listas quirúrgicas fueran las menores posibles, que el paciente se sintiera cómodo y bien tratado, y también buscábamos, obviamente, que el profesional se sintiera bien tratado, que no se había sentido muy bien tratado últimamente, y que estuvieran pues, con mejor ánimo para poder seguir trabajando en un hospital que, como os digo, aparte de ser un área del Barcelona bastante dura en cuanto al tipo de población y la cantidad de asistencia que tenemos que hacer, pues siempre ha sido muy peleón, ¿no? Muy de batalla, de mucha asistencia y de mucho trabajo. ¿Cuáles eran los obstáculos que teníamos para llegar a esta meta de mejorar los procesos y de mejorar el clima laboral y el ambiente? Pues, por una parte, teníamos mucha gente trabajando en muchas cosas, pero como en silos, ¿no? No había una estructura excesivamente fluida. Muchas veces no sabíamos lo que hacía el de al lado. Te conoces, te hablas, te conoces desde pequeñito, de residente, pero cuando pierdes ese contacto más del día a día, pues dejas de saber qué es lo que hace el de al lado muchas veces, y el proceso era discontinuo, no se veía una continuidad clara del proceso. Y además pensad que muchos de nuestros pacientes provienen de atención primaria, a nivel de consultas, a nivel de derivaciones, etcétera, y tampoco teníamos una manera muy transversal de trabajar. ¿Y cómo pensamos en mejorar esto? Pues de alguna manera, queríamos hacer este cambio, esta transformación, que no deja de ser una transformación cultural,
Bueno, algunos de nosotros conocíamos lo que era el Lean Management por nuestra historia pasada en otros hospitales y decidimos probar, también porque había toda esta bibliografía y todos estos hospitales y sistemas incluso nacionales de salud como el inglés que habían apostado por esta metodología y pensamos que podía encajarnos perfectamente. Si conocéis un poquito el Lean, y si no os lo explico ahora 4 pinceladas, el Lean se basa en estos principios que representamos con una casa. Ante todo, unos cimientos, que es la estabilidad, y para ello necesitamos estandarizar la manera de hacer las cosas, hacerlas todos de la manera más estándar que se pueda para evitar la variabilidad. En medicina la variabilidad es un enemigo importante y teníamos que poner una sólida base de estabilidad para conseguir mejorar. Estos 2 pilares, que serían el de la izquierda, que es el flujo, conseguir flujo, que todos los procesos sean fluidos, que no tengamos acciones o elementos que no aportan valor, es muy importante para la filosofía Lean. Y también darle al paciente aquello que necesita en el momento en que lo necesita y en la cantidad en lo que necesita, lo que llamamos el just in time. Además, todo esto pivotado también en otro pilar muy importante, que es el Jidoka, que es conseguir la calidad a la primera, que obviamente para todos es importante, pero en el nivel sector salud, aparte de calidad, dentro de la calidad y como una de las grandes dimensiones que tenemos es la seguridad del paciente y la seguridad del profesional, con lo cual es muy, muy importante para nosotros la calidad y cuanto antes se consiga y a la primera mejor. En la parte de arriba tendríamos el tejado de la casa, que sería la mejora continua, como parte de nuestro trabajo y no como una cosa que hacemos externa o aparte del trabajo diario, sino como algo integrado dentro de la actividad diaria. Y todo ello con respeto tanto al paciente como a los profesionales, permitiendo y potenciando el desarrollo personal de cada uno de nosotros dentro del círculo de mejora continua. No sé si conocéis el Lean, pero proviene de la metodología que seguían en la casa Toyota, que son coches, lo sé, somos conscientes de que provenimos de un entorno muy diferente a la sanidad, pero que se adapta, esa filosofía se adapta a cualquier medio y se está demostrando, ya que ahora se utiliza prácticamente en todos los ámbitos, en sanidad, en hostelería, en fábricas, en muchos sectores. ¿Y qué se basa? Básicamente en eliminar aquello que no aporta valor. Normalmente en un proceso, y esto es científico y está demostrado en la literatura, hay un porcentaje variable, pero que está alrededor del 55-60% de las acciones que realizamos cada día, incluida la salud y la sanidad, que no aportan realmente valor añadido. Y aquí incluimos pues, tiempos de espera, etcétera, etcétera. Hay un 35% que no aporta valor en el sentido de que no es por aquello por lo que nos pagaría el paciente, pero que es innecesario. El paciente no viene al hospital a esperar para un resultado de una prueba, pero no podemos evitarlo porque el tiempo de esa prueba muchas veces se requiere para un procesamiento de esa muestra o lo que sea, ¿no? O no viene a que hagamos un informe médico al ordenador que lleva su tiempo, pero es necesario para poder hacer una atención segura y de calidad. Con lo cual tenemos aquí este 35%. Y después tenemos pues alrededor de un 10% y a veces incluso menos, que es realmente aquello por lo cual el paciente viene a vernos. ¿Qué pasa con el Lean Management? Que no se centra en no se centra en aumentar el valor añadido de por sí, sino que se centra en evitar todo aquello que no aporta valor. Y esto nos deja tiempo, como veis, si aquí quitamos todo lo rojo, que es no valor añadido, el tiempo, el lead time, que es el tiempo de proceso desde que empieza hasta que finaliza un proceso, perdón, se acorta y nos deja tiempo para seguir aportando valor. Las mejoras tradicionales y muchas veces cuando compramos un producto, las compañías compiten dando más valor añadido al producto, pero no se centran en eliminar aquello que no aporta valor, con lo cual al final pueden generar un proceso todavía más largo, con tiempos más altos de espera, porque han complicado todavía más el proceso y lo hacen más complejo y más largo. Otra cosa que es súper importante y que además cuadra mucho con la mentalidad y con la metodología científica es el ciclo de PDCA de mejora de resolución de problemas, que es primero planear, que es aquello que vamos a hacer, y para planear necesitas tener datos y saber de dónde partes, hacer un análisis de por qué no estás donde quieres estar, a continuación hacer
o llevar a cabo aquellas acciones de mejora que tú crees que van a contribuir a mejorar el objetivo, chequear, comprobar que realmente aquello que tú has hecho tiene una traducción en mejora de resultados y actuar en el caso de que no. En el caso de que no funcione, pues vuelves otra vez al círculo de mejora continua, vuelves a analizar qué es lo que ha pasado, pero en el caso de que sí que hayas conseguido tus objetivos, esta actuación sería estandarizar ese proceso para que se afiance y puedas continuar mejorando a partir de aquí. Pero para esto es imprescindible la implicación de todos. Y aquí es donde es muy importante la implicación de la dirección, que esta es la foto de la dirección cuando entramos, pero sobre todo es muy importante la implicación de las personas, de la gente que está en frontline, que está cada día trabajando y que tiene que llevar a cabo estos proyectos. ¿Cómo priorizamos en nuestro hospital? En ese caso, los proyectos a trabajar primero, pues muchos eran relacionados con el plan estratégico que habíamos trazado, otros estaban en el acuerdo de gestión con CatSalut o con el Departamento de Salud. Teníamos una clara necesidad de aumentar la actividad porque partíamos de unas listas de espera muy malas. Detectamos una serie de disfunciones y otras nos las hacían ver los profesionales y a partir de aquí elaboramos un listado de proyectos por los cuales empezar y esto ha sido un viaje en el cual llevamos ya casi 4 años y que ha generado muchos grupos de trabajo. ¿Cómo empezamos con todo esto? Pues cada proyecto que empezamos, y esto se me ha desconfigurado, pero no importa, empezamos configurando un grupo de trabajo en el cual es muy importante que estén implicados todas las personas o todos los estamentos que están implicados en el proceso. Esto no quiere decir que si un proceso, en el proceso de hospitalización de un paciente lo han visto 5 enfermeras, tengan que estar las 5 enfermeras. No, pero una de ellas por lo menos sí. Una enfermera, un auxiliar, un médico, un administrativo, un celador, una persona de la limpieza, aunque sea una empresa externa, todos nos ayudan a sumar. Gente de sistemas, todos aquellos que tengan algo que decir en el proceso tienen que formar parte del equipo. Y no siempre en todas las reuniones tienen que estar todos, pero por lo menos en el dibujo de lo que está pasando sí. Y este es lo que nosotros llamamos el Value Stream Map, que es el mapa de flujo de valor, en el cual todos los que participan pues ven reflejado aquí cada una de sus actividades y en rojo o en rosa tendríamos aquellas que generan algún problema. Los problemas, los stops, las cosas que podrían mejorar las marcamos en este color y a partir de aquí empezamos a trabajar. Escogemos un grupo de un problema o un grupo de problemas que tienen un origen y una solución similares y lo trabajamos a través del PDCA, del Círculo de Mejora Continua, con esta estructura que es lo que llamamos una 3, que es una metodología que se usa en Lean. ¿Qué hemos trabajado hasta ahora? Pues en todo. Hemos trabajado el bloque quirúrgico, partes del proceso quirúrgico, partes de la hospitalización, de consultas, de gabinetes, servicios centrales, incluso hemos entrado en áreas no asistenciales como logística y compras, laboratorio, recursos humanos. Y estos son algunos de los resultados que hemos ido obteniendo a lo largo del tiempo. Estos son los primeros proyectos. En el caso de la hospitalización, pues el alta antes de las 12:30, que es un objetivo importante para la gestión de camas de un hospital. En el área de neumología y cirugía torácica conseguimos pasar de un 28 en neumo y un 43 en torácica a un 36 y un 73 en torácica. Esto sin bajar la estancia media, sino que además también trabajamos para que los pacientes estén menos tiempo ingresados en el hospital a costa de eliminar las esperas para hacerse pruebas. Pasamos de un 8,99 en neumología a un 6,74 y torácica bajamos también un día la estancia media, que no es poco. En caso de neuro y neurocirugía también actuamos sobre el alta antes de las 12 y sobre la estancia media, pero incluso hicimos un proyecto piloto en el cual demostramos que los pacientes se podrían ir de alta a casa antes si manteníamos una rehabilitación constante a lo largo de toda la semana y no se dejaba de hacer el sábado y el domingo. Esto parece que es de perogrullo y que todo el mundo tiene que entender a la primera, pero cuando tú quieres pedirle a la dirección más recurso tienes que demostrárselo y esto nos sirvió para demostrarlo. Hemos puesto más rehabilitación para mantener el estándar durante toda la semana. Otras cosas que se hicieron, pues bueno, se bajó la estancia media de 10 días
a 9,8, se bajó un día y esto, pues insisto, bajar la estancia media de los pacientes, aunque solo sea en un día, a nivel global del hospital tiene mucho impacto. Otras áreas, pues las unidades de corta estancia, que son unidades donde ingresan pacientes que se operan y al día siguiente o como mucho 48 horas más tarde se irán. Nos interesaba que las altas no fueran a las 12, que fueran a las 10 y aquí conseguimos mejorar esta alta antes de las 10, no hasta el punto donde nos habíamos marcado en aquel momento, pero sí la conseguimos mejorar, pero sobre todo mejoramos la gestión de camas. Y esto lo conseguimos eliminando el paso de los pacientes por esta unidad antes de hacerse determinados procedimientos, no solo cirugía, sino algún procedimiento intervencionista de rayos. El paciente ya no iba a esa unidad a prepararse, luego se hacía la prueba y volvía, sino que iba directamente a rayos y ya se le hacía la prueba sin necesidad de pasar primero por la unidad, porque descubrimos que las actividades que se llevan a cabo en la unidad previas al procedimiento no aportaban realmente valor. Y en esto es lo mismo. Conseguimos que un número importante de pruebas no tuvieran que pasar previamente por la unidad de corta estada y además también la hemos incluso eliminado del post en algunos casos. En el caso del gabinete de endoscopias teníamos un problema también en el recovery, que es el área donde se recuperan los pacientes después de hacerse un intervencionismo o una sedación. Y también aquí teníamos un cuello de botella y teníamos tiempos de espera, overbooking. Hicimos un trabajo de eliminar la parte previa y de acortar la parte post, que fue bastante considerable. Pasamos de 150 minutos a 33 en el proceso de la preparación. De hecho, en algunos incluso la hemos eliminado, la preparación. Van directamente a box y en box se les pone la vía y se les hace todo ya de entrada, ahorrando un paso. El tiempo diario de ocupación de la camilla pasó de 440 minutos diarios a 15. Bueno, hubo aquí un aprovechamiento importante de todo lo que es el tiempo de recovery, que era un tiempo muy, muy caro, ¿no? Porque estaba muy buscado. En el caso de la UCMA, que es la unidad donde se preparan a los pacientes que ingresan para operarse y el mismo día se van a casa, conseguimos reducir del 100 al 0% los pacientes que se venían a preparar y que no era necesaria esa preparación. Esos pacientes se estimó que directamente podían entrar a quirófano por su propio pie y así lo estamos haciendo. Quitamos una cosa que se estaba haciendo por inercia, que era pedir pruebas cruzadas para preparar bolsas de sangre por si acaso en pacientes que no lo necesitaban. Se dejó de hacer porque si tenías requerimiento de transfusión sanguínea ya no eres candidato a irte a casa el mismo día, con lo cual no tenías que estar en este circuito, pero se seguía haciendo esta petición y la quitamos y se decidió no hacer. Y una serie de cosas pues, que no aportaban nada y lo único que hacían era cargar de trabajo a enfermería. En el caso, y bueno, y os podría explicar más casos, pero lo que sí que me interesa que conozcáis es el resultado de una encuesta que se hizo a los profesionales que participaban durante el primer y segundo año de los procesos y qué opinaban ellos. Como conclusiones y como aprendizaje, lo que comentan los profesionales, y a lo largo de estos 4 años reiteran las mismas ideas, es que la comunicación es básica y esencial para poder trabajar en equipo y muchas veces nos parece que existe pero no es real, que es fundamental que haya más interacción entre la dirección y los profesionales y aquí lo han agradecido mucho, que la dirección se implique directamente y por eso, por ejemplo, el hecho de ello estar tanto en la dirección del hospital como a nivel de procesos más en el día a día, pues agradecen mucho esta comunicación directa, que conseguir que el equipo esté compenetrado y que tenga los mismos objetivos es prioritario para darle dinamismo al trabajo y para que las cosas funcionen. Han aprendido una nueva filosofía en la cual no entra la competitividad, sino que hay que cooperar y no culpar a la gente de un error, sino aprender, y todos aprendemos de los errores de todos. Y aprender a aprovechar los recursos, que en tiempos de crisis pues es como bastante importante. Y a que el centro de todo sea el paciente, que muchas veces hacemos bailar al paciente a nuestro son en lugar de ir nosotros al son que él toca, ¿no? Y esto tenemos que ir haciendo reflexión constante para no olvidarlo. Este es el resultado de la encuesta y como veis, bueno, pues es más larga, pero os doy unas pinceladas. La mayoría de la gente estaba satisfecha o más que satisfecha, muy satisfecha de haber participado. Lo vieron como un cambio, como una innovación, como algo enriquecedor, motivador y que, bueno, fundamentalmente permitía trabajar en equipo, cosa que veían con muy buenos ojos.
comentaron que querían aprender más, que querían trabajar en esta línea pero con más formación, adecuando los recursos, porque una cosa que nos encontramos es que, claro, para trabajar cualquier proceso no podemos dejar de trabajar en lo que realmente es nuestro leitmotiv, que es atender al paciente. Entonces, esto obliga a sustituir en algún momento, obliga a que el que se queda al pie del cañón mientras el otro compañero está en una reunión tiene que trabajar un poco más durante un rato, y esto pues a veces se vive un poco mal. Cada vez mejor, porque ya cada vez hay más gente trabajando en esto y un día por ti y otro día por mí, pero nos vamos cubriendo. Pero sí que al principio se vivía como algo añadido que todavía hacía más difícil el día a día. Y la formación, como os comentaba, que piden más formación y en ello estamos, ¿no? Leire comentaba la nueva realidad y de todo lo que ha podido acelerar el COVID en toda esta situación, y yo lo que os explicaría aquí es qué nos ha aportado el haber trabajado durante 4 años en Lean para superar esta crisis. Ante todo, flexibilidad. Pensad que nosotros teníamos 4 camas de semicríticos respiratorios y pasamos a 78. Teníamos 68 camas de críticos, que en aquel momento estábamos contando críticos médicos, críticos quirúrgicos, críticos cardiológicos, todo tipo de paciente crítico. Sumábamos 68 camas y pasamos a 124, y esto en 2 semanas. Nos tuvimos que adaptar corriendo. El trabajar siempre con la premisa de que hay que respetar la opinión y la experiencia de los que están en el día a día a pie de cañón nos ha servido para podernos adaptar mejor y más rápido, y sobre todo a que todo el mundo esté más contento porque participa en las decisiones, y esto es importante. Hemos aprendido herramientas como la gestión visual, que nos ayuda en el día a día a trabajar de una manera más rápida y más estandarizada. Como veis aquí, por ejemplo, pues qué tiene que hacer una enfermera antes de entrar en un box de UCI COVID, qué quieren decir cada uno de los símbolos que aparecen en un monitor, porque pensad que tuvimos que reclutar gente que no había estado nunca en una UCI y formarlos muy rápidamente en cómo llevar un paciente y cómo manejar el aparataje, algo tan normal a veces para algunos como un monitor, para otros es extraño. Y si tenéis monitores diferentes, porque en aquel momento venía el material de donde fuera y el que fuera, y lo usábamos, el que medianamente cumplía condiciones de calidad, lo usábamos sí o sí, pues había que hacer un aprendizaje importante y sobre todo estandarizar y ponérselo fácil para que lo hicieran de la mejor manera posible. Nos sirvió estandarizar todos los procedimientos, todos los protocolos de manejo de pacientes, de manejo de las EPIs, de manejo de los aparatos, de las muestras. Creamos un repositorio de protocolos que seguimos usando y lo tenemos en la intranet. Y sobre todo, utilizar el plan DoCheck Act de manera rápida y ágil. Esto es el método científico. Tengo un paciente con fiebre, miro por qué tiene la fiebre, voy a la causa raíz de la fiebre, le trato, al cabo de un rato miro si ha mejorado, y si no ha mejorado hago algo, y si ha mejorado mantengo el tratamiento e incluso lo refuerzo. Esto es el pan nuestro de cada día en sector sanitario, que se adapta perfectamente a la filosofía Lean. A nivel de análisis, si tenemos que analizar por qué hemos podido tener éxito, que yo creo que lo hemos tenido, salvamos la primera ola con bastante dignidad y nos hemos podido adaptar a la segunda sin tener que dejar de hacer toda la actividad no COVID. Hemos operado incluso más, porque estamos operando los sábados, estamos haciendo la misma actividad que hacíamos antes del COVID, pero además con la segunda ola encima. Y la clave del éxito, si me permitís aquí el diagrama de Ishikawa, que basa los problemas o el éxito de las cosas en personas, estructura, método, material y equipos. Obviamente material y equipos fueron muy importantes en la primera ola y en esta segunda que los tenemos, pues respiras más tranquilo. Las personas fundamentales, no podremos abrir más unidades si no tenemos personal. Está claro, la estructura también nos ha ayudado, pero sobre todo el Lean se focaliza en el método. Y nos ha ayudado a hacer circuitos, a formar al personal, a estandarizar la manera de funcionar, a adquirir flexibilidad y a pensar en mejorar continuamente. Y creo que esto, que es lo que más cuesta, cambiar de mentalidad y cambiar la cultura, gracias al Lean lo hemos conseguido y nos ha permitido adaptarnos muy fácilmente, bueno, fácilmente no, pero más rápido de lo habitual a todo el problema del Lean Management. Y aquí os dejo con la mascota o el icono que hemos utilizado últimamente para representarnos,
con el lema de Belviche, el Hospital de Belviche se mueve, porque constantemente intentamos mejorar y subir la cuesta de la mejora continua. Y no sé si he ido muy deprisa, muy lenta, ¿me veis? Como no os veo, pues no sé. Perfecto, Ana. Muchas gracias por tu ponencia y damos paso a la siguiente, a la segunda ponencia de esta tarde, Gestión de la Salud 360 grados, digitalización personalizada, realizada por Luis Mazón y Marta Crespo. Luis es actualmente jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Es médico especialista en medicina del trabajo y técnico superior de prevención de riesgos laborales en todas las especialidades preventivas. Diplomado en psicopatología laboral por la Universidad Complutense. Desde hace más de 20 años dirige servicios de prevención hospitalarios y ha ejercido 10 años como médico de familia en Madrid. Ha sido jefe de estudios de la Universidad Docente de Medicina del Trabajo de la Comunidad de Madrid de 2010 a 2014 y es secretario nacional de la International Commission on Occupational Health, organismo asesor de la OMS y de la OIT. Marta Crespo, perdona Luis, presenta a Marta, que luego sí, se sí. irá. Marta Crespo es licenciada en informática y socia fundadora de el CETIC. Os dejo paso. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias. Y vamos a intentar ser muy breves y concisos. La verdad es que me hubiera gustado en la línea del entorno tan preciso que tenéis allí, pero bueno, las circunstancias son las circunstancias. Bien, sé que mañana tenéis, o el jueves tenéis una sesión específica de COVID. Sin embargo, sí quería poder nombrar, o poder contaros un poco la experiencia en tanto en cuanto hecho de que se ha generado una transversalidad entre la necesidad social que teníamos, cómo se han gestionado las oportunidades que nos han manifestado esta necesidad social y el desarrollo de una serie de soportes técnicos que nos van a ayudar a solventar todas o una gran parte de nuestros problemas. Lo cierto, y no voy a descubrir absolutamente nada a todos los que somos, que estamos por prácticamente primera línea de batalla con esto del COVID, hemos tenido dos oleadas muy potentes. Una primera oleada caracterizada y que yo denomino el caos, ¿no? Y digo el caos porque sí, caos en cuanto a la gestión clínica, la gestión administrativa, a la necesidad de atender necesidades vitales, ¿no? No, en ese momento prácticamente ninguno estábamos centrados en sistemas de detección, en sistemas de comunicación, sino en solventar el grave panorama clínico que se nos venía encima. No es sino hasta aproximadamente finales de mayo, principios de junio, y cuando realmente somos capaces de detectar un gap importantísimo, que es cómo podemos realmente tener notificaciones en tiempo de los posibles casos que teníamos de COVID, cómo podemos prever las circunstancias de rastreo de la enfermedad, porque lo que sí vimos y lo que sí preguntamos directamente en Wuhan era cómo era posible que una población de 24 millones de habitantes hubiera estado confinada y se hubieran bajado los índices clínicos de una manera tan espectacular, ¿no? Aparte Perdona, Luis, que te interrumpa, pero ahora no te vemos. Ahora. Bien. Sí, perfecto, gracias. Había un botón que no era. Perfecto. ¿Cómo era posible? ¿Cómo lo habían conseguido? Y aquí nos dijeron que era fundamental la labor de rastreo específica. Porque en esta segunda oleada
lo que hemos detectado, sobre todo en la Comunidad de Madrid, primero una más baja intensidad, aunque en el área de mi hospital, sobre todo, hemos sido tope en incidencia, pero lo que es cierto es que las necesidades han sido totalmente cambiantes. Ya no teníamos ese caos, sino que teníamos un orden. Ya sabíamos qué tratar, sabíamos más o menos cómo tratarlo, teníamos consensos específicos de cómo hacer los rastreos, de cómo poder hacer una gestión integrada a través de las unidades COVID y de los grupos de trabajo específicos, ¿no? Y es en este momento donde nace nuestra plataforma y nuestra propuesta que nos va a describir Marta. Marta, para ti todos. Hola, buenas tardes. Gracias, Luis. Voy a compartir mi presentación un momento. ¿La veis? ¿La veis ya? Sí, ¿no? Sí, sí que se ve, Marta. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. A ver, mi ponencia intentará explicar dos ejemplos en los que la tecnología puede contribuir en la resolución de este tipo de situaciones que comentaba ahora Luis, donde la pandemia actual, donde la salud y la sociedad deben estar coordinadas y informadas. Primero me gustaría comentaros que el SETIC es una startup formada por un equipo de profesionales multidisciplinar y nacida durante la pandemia en una larga noche de insomnio, lo puedo asegurar. En mi caso, la COVID-19, aparte del choque inicial que supuso el confinamiento, no entendía cómo en la época de la digitalización, la tecnología y el Big Data, un solo virus había conseguido poner en jaque a toda la sociedad y creía que la única forma de salir de esta situación era que cada uno, desde su posición, conocimientos y habilidades, pusiéramos nuestro granito de arena para entre todos vencer al COVID-19. Como ya estaréis pensando, no podía estar más equivocada. Pero aquella inocente idea me permitió empezar a trabajar en la búsqueda de soluciones. A veces, en estos casos, es imprescindible soñar para poder visualizar el futuro sin tener en cuenta los impedimentos del presente, que como podéis ver son muchos. Una de las imágenes que se me quedaban grabadas en el cerebro y que no, me parecían totalmente ridículas era ver una cola interminable de chinos esperando que les tocara el turno para que otras personas le tomaran la temperatura y les dijera si podían pasar o no. Además de una pérdida de tiempo, no me podía creer que no hubiera una tecnología que nos evitara este tipo de escenas y además fuera más segura. Así que nos pusimos a trabajar con la idea de que para vencer al virus era necesario tanto la personalización como la inmediatez en la identificación de los síntomas para hacer llegar a los profesionales de la salud la mejor información lo antes posible. Y ese fue el inicio de Syntic. Syntic es una app cuyo objetivo principal es monitorizar la temperatura de las personas a través de una pulsera, que tenéis aquí, como es una Fitbit normal, pero que sea capaz de medir la temperatura, lo que nos permite alertar al propio usuario en caso de que se produzca un incremento de temperatura de 0,5 grados respecto a su temperatura basal o supere los 37,5. A partir de esa base, la idea se fue ampliando hasta desarrollar un sistema de prevención de la COVID-19 adaptable a todos los entornos de la sociedad, es decir, tanto a nivel de empresa, como a nivel de municipio, como a nivel de persona o individual. Entendemos que en el mundo de la empresa la salud de los empleados es imprescindible para su propia supervivencia, tanto para poder garantizar el servicio a sus clientes como para garantizar a sus clientes que su servicio es seguro, es decir, que se toman todas las precauciones posibles para evitar el contagio en el trato con sus empleados. Pero aun tomando todas las precauciones ya conocidas de distanciamiento social y lavado de manos, los contagios se siguen produciendo, por lo que en este caso Syntic informará al gestor médico de la empresa de que active sus protocolos de prevención de riesgos laborales que considere y, por supuesto, al propio empresario para que pueda organizar sus plantillas y espacios en función del volumen de personas con síntomas afectados. Pero lo más importante de un contagio es poder rastrear sus contactos. Por eso Syntic también proporciona un rastreo de contactos vía Bluetooth. De forma que en el momento en que uno de los empleados tenga alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19, la app alerta a todos los contactos cercanos de las últimas 48 horas, tanto al personal interno de la empresa como a sus posibles clientes, de que incrementen su prevención tanto en el control de sus propios síntomas, así como que minimicen su exposición social en la medida de lo posible.
Posteriormente, también pensamos que ubicar a las personas, independientemente de si estamos hablando del entorno empresa como el de personas individuales en su municipio o código postal, podría proporcionar a los ayuntamientos un control a nivel de micropandemia, que les permita hacer un seguimiento a nivel de volumen de personas con síntomas y contactos alertados y poder activar sus propios protocolos de prevención en el momento que lo consideren. Por ello hemos creado un tablón de anuncios, está aquí, en el que podrán establecer una comunicación directa e instantánea con los ciudadanos de su municipio con el objetivo de informar, reconducir, alertar o proteger de cualquier aspecto relacionado con el control de la COVID-19. Pero para llegar a estos objetivos es imprescindible la colaboración y la coordinación entre la salud laboral y la salud pública, ya que la pandemia nos afecta a ambos y además se retroalimentan la una a la otra. Por ello hemos definido dos modelos, el modelo empresa y el modo anónimo. Si nos centramos en el modo empresa, los objetivos básicos es minimizar al máximo el impacto de la COVID-19, reduciendo el número y, por tanto, el coste de los PCRs, así como reducir el impacto organizativo en su empresa por el absentismo laboral que se puede producir por los contagios masivos. Para que esta gestión sea rápida, la empresa dispone de una SP COVID que es informada inmediatamente del empleado que es sintomático y tiene la capacidad de realizar PCRs en sus propios laboratorios. En el caso de tener empleados positivos, el propio SP COVID puede informar directamente a la Agencia Catalana de Salud Pública, así como a los contactos estrechos del trabajador afectado por el COVID-19. Pero un contagio en el mundo laboral también tiene un impacto en su familia o personas no activas laboralmente y viceversa, por lo que es muy importante no descuidar el modo anónimo. Su funcionamiento es igual sustituyendo la SP COVID por el sistema de salud pública. Para ello, el ciudadano no asociado a ninguna empresa podrá solicitar directamente un PCR al sistema de salud pública informando de su móvil y su código postal, lo que permitirá que desde salud pública le proporcione una cita en el CAP más cercano a su domicilio. Resumiendo, independientemente de que llegue la vacuna o no, la colaboración y coordinación entre el mundo empresarial y el resto de la sociedad será imprescindible en la salud del futuro para evitar así la disyuntiva actual entre salud y economía. Yo, personalmente, preferiría tener más libertad de movimientos a cambio de más responsabilidad y colaboración ciudadana y por eso la tecnología debería ser nuestro aliado. Quizás el COVID-19 nos da la oportunidad de hacer ese cambio de modelo social y es el momento de dar esos primeros pasos hacia ese futuro tan incierto que tenemos delante. Pero tal y como os decía, creemos que SIMTIC es solo el embrión de una nueva forma de mirar la salud de la población. Por eso también hemos creado Healthy. Healthy es una app que, bajo el mismo modelo de monitorización, te permite hacer un seguimiento de otras constantes vitales, como el pulso cardíaco, la tensión arterial, la oxigenación en sangre, además de la temperatura, claro. Ante cualquier alteración anómala de las constantes vitales, Healthy enviará un mensaje de alerta a los contactos que el usuario haya identificado dentro de Healthy junto con su geolocalización. También tiene un botón de SOS, de ayuda, para que en caso de caídas o desubicación del usuario, el propio usuario Healthy pueda solicitar proactivamente ayuda a dichos familiares o contactos. Pensamos que Healthy puede ayudar a eliminar el estrés de los familiares en las residencias, por ejemplo, al permitirles estar tranquilos de que todo va bien si no reciben ninguna alerta, o a las personas mayores que viven solas y que todos tenemos miedo de que sufran algún tipo de enfermedad súbita y no les dé tiempo a avisarnos. Healthy también puede ayudar a personas con enfermedades crónicas que necesiten un seguimiento continuado o incluso a dormir tranquilos en caso de que nuestros hijos tengan fiebre. Nosotros creemos que el futuro está en acercar la tecnología a las personas para que las haga sentir más seguras, mejor atendidas y de forma más rápida. Y ahora os presentaré un vídeo de la aplicación SIMTIC para resumir un poco todo lo que os he explicado antes, a ver si funciona rápido. Presentamos la plataforma SIMTIC. SIMTIC es un sistema tecnológico de prevención de enfermedades que proporciona las herramientas necesarias para un correcto control y gestión de la información médica y sintomatológica de las personas en tiempo real, así como las de su entorno físico directo. Esta plataforma tiene un primer objetivo claro, y es ayudar a las empresas en la protección de sus empleados en sus lugares de trabajo, previa identificación de los mismos y fuera de ellos, identificando posibles infectados permitiendo actuar de forma ágil en la activación de sus protocolos de prevención de riesgos. SIMTIC monitoriza la temperatura corporal a través de una pulsera capaz de leer la temperatura de forma continuada.
El único requisito es que el usuario active la conexión Bluetooth de su teléfono para que esta información sea procesada desde la aplicación y pueda ser notificado a través de alertas que se generan en el momento en el que se produzca un pico de fiebre de más de medio grado. El sistema garantiza la máxima confidencialidad al no usar geolocalización, sino tecnología de proximidad a través del propio dispositivo Bluetooth del teléfono, de forma totalmente anónima, ya que solo conecta dispositivos y sus intersecciones realizadas a través de unos identificadores aleatorios e irrastreables. Gracias a la información de intersecciones, en el momento en el que una persona desarrolla síntomas, todas las personas que hayan mantenido contacto próximo detectado por la aplicación, ya sea en ese momento o en el pasado, serán alertadas de que han estado en contacto con personas que han presentado síntomas y podrán iniciar los protocolos de prevención y aislamiento que se consideren. El segundo objetivo de Cintiq es que esta tecnología llegue al mayor número de personas, lo que garantizaría la máxima prevención posible y razón por la que su distribución es gratuita. Esto también permitirá evitar otro tipo de gastos asociados a la detección de temperaturas más costosos y manuales o de implantación más compleja. Los empleados de una compañía también dispondrán de esta funcionalidad en su entorno personal, lo que supondrá un beneficio social para sus plantillas por parte de las empresas, al ser informados también a modo personal de si alguien de su entorno presenta un incremento de su temperatura, lo que también permite una rápida actuación a nivel de prevención personal en el ámbito empresarial. Esta funcionalidad tendrá un coste para las empresas en función del número de empleados, pero siempre a un coste económico, para una máxima divulgación y que incluirá el acceso a la plataforma de administración de su compañía que le permitiría gestionar de forma adecuada la situación. Estos dos grandes objetivos se supeditan bajo un objetivo global: promover la prevención global e individualizada, aportando herramientas a las compañías que ayuden a su recuperación económica de una forma segura, sostenible y controlada, y garantizando la máxima confidencialidad de sus usuarios. Muchas gracias. Sí, simplemente No, pues, perdona, sigue, Marta. sigue, Luis, disculpa. Para analizar un poco, la verdad es que todo el desarrollo tecnológico ubicacional con algo como la epidemia, es el fin, ¿no? Esperamos que las COVID pues terminen. Lo que quería aportar sobre todo con el desarrollo de la ciencia es la segunda oleada del COVID, posiblemente la tercera, ¿no? Y una era post-COVID. Una era post-COVID que tiene que estar marcada un cambio estratégico a nivel de los servicios de prevención y a nivel de prevención. No podemos seguir con estructuras del siglo o de principios del XX que, bueno, por nos llevar y suministrándose a las distintas empresas. Así, nace de una manera muy competitiva Healthy y la posibilidad de implementar, y además implementar casi de manera muy personalizada, pues seguimientos oncológicos, seguimientos de patologías crónicas, una gran incidencia en el desarrollo. ¿Vale? Extender mucho más. Perfecto, muchas gracias, Luis, por ajustarte al tiempo. Muy bien, pues gracias también, Marta, por presentarnos. Y bueno, empezamos con nuestro siguiente ponente. Nuestro siguiente ponente es Carlas Casasola. Carlas es licenciada en Psicología, es profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona en el Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación y además es director de Desarrollo de Negocio
en BDN Plus, empresa con más de 20 años de experiencia en la implantación de soluciones en formación online en temáticas tanto de prevención de riesgos laborales como de promoción de la salud, hábitos saludables, organización saludable y plataformas que trabajan por también la salud integral. Cuando quieras, Carlas, con la ponencia La transformación digital y los procesos de aprendizaje. Muy bien, muchas gracias, Leire. Y voy a compartir, no sé si veis mi pantalla. Perfecto, muchas gracias, Leire, y bueno, gracias a la Sociedad Catalana de Salud Laboral por contar con nosotros. La verdad es que nos hace especial ilusión volver a colaborar y participar en la Diada. Hace muchos años estuvimos participando en alguna Diada y nos hacía especial ilusión volver, y además en una época de tantos cambios. Yo os voy a hablar de transformación digital en los procesos de aprendizaje. No voy a hablar de un proyecto ni un producto concreto, sino voy a hacer unas reflexiones sobre cómo aprendemos, cuáles son el escenario que nos encontramos en el aprendizaje. Nosotros somos BDN Plus, somos una empresa de soluciones de formación online, como explicaba Leire, con muchos años ya, más de 20 años de experiencia en el ámbito de la prevención y la salud laboral. Yo voy a intentar hacer una reflexión un poco más general sobre todo el proceso de aprendizaje, cómo las nuevas tecnologías nos van a ayudar y van a representar un cambio en la forma de aprender, y voy a hablar de competencias como aprender a aprender, competencias digitales, y os enseñaré alguna experiencia nueva que hemos hecho, bueno, interesante en un hospital sobre formación. Bueno, lo primero es las TICs como motor de transformación del aprendizaje. Esto es una primera reflexión que quería compartir, y es que las tecnologías de la información y la comunicación y todas las tecnologías asociadas al aprendizaje, y hoy voy a ir hablando de muchas de ellas, realmente lo que van a ejercer es de motor de cambio en la forma en la que aprendemos. Es decir, la tecnología per se no nos va a ayudar a aprender más y mejor, sino que nos va a dar herramientas para poder reformular los procesos de aprendizaje. Actualmente estamos viviendo un cambio brutal en el modelo económico. Estamos en una sociedad del conocimiento. Hay autores que hablan de entornos VUCA, entornos inciertos, complejos, ambiguos, que habéis oído muchos hablar, que es el entorno en el que se mueven las organizaciones y en el que nos vamos a mover a partir de ahora. Bauman hablaba de la sociedad líquida ya hace muchos años, es decir, que ahí nos adentrábamos en un entorno líquido como algo permeable, que no era estable. Entonces, somos todos muy conscientes de los cambios que estamos viviendo continuamente en todas las organizaciones, en el modelo productivo, en el modelo de gestión de personas, etcétera. Y en cambio, el modelo de aprendizaje de la sociedad se parece más al del siglo pasado que no al actual. Quiero compartir estas 3 viñetas simplemente a modo de reflexión. Seguramente de aquí 10 años, cuando enseñemos este tipo de viñetas, por ejemplo, la de abajo en un colegio donde hay unos alumnos bueno, que tienen la sensación de que no se adapta a la formación a las necesidades suyas, o en la de arriba de Mafalda, pues en el que no hay un aprendizaje motivante, donde se le explica directamente la historia. O la parte de abajo, intentando representar un modelo de formación muy, muy dirigida y estando en un entorno donde le está explicando los árboles, estando en un bosque. Entonces, esto, aparte de la clave del humor, seguramente no nos sorprende, ¿no? Nos sentimos identificados, ¿no? Seguramente hemos aprendido en un modelo de aprendizaje muy, muy de adquisición de conocimientos, que es en el que más o menos todos hemos aprendido. En cambio, vamos a un modelo más de transformación y de creación de contenidos. Antes de ir un poco a la parte de la transformación en la escuela, quería hacer un inciso sobre cómo aprendemos, ¿vale? Y sobre cómo aprendemos. ¿Qué nos dicen los estudios sobre cómo funciona la memoria en los procesos de aprendizaje? Estos son estudios de hace ya muchos años, en el que nos dan datos que son interesantes. Algunos son de sentido común, pero están basados en estudios.
Aprendemos conectando a partir de conexiones sobre lo que ya sabemos. Es decir, aprendemos a través de conectar cosas que significativamente habíamos conocido antes. Entonces, esto lo que nos dice es que un aprendiz con conocimientos tiene más capacidad de seguir aprendiendo que uno que no tiene conocimientos. ¿Vale? Esto es un tema importante. A veces tenemos la sensación de que a medida que nos vamos haciendo mayores tenemos más dificultad de aprender, nos cuesta más aprender. Es todo lo contrario, es otro tema. Tiene que ver más con temas motivacionales o de otra cosa que no de la capacidad de la memoria. La memoria, cuanto más sabemos sobre algo, más capacidad tenemos de seguir aprendiendo sobre ello. Y luego dos estudios interesantes, el estudio de abajo, el que veis en el cuadro, son estudios que se cogieron dos perfiles de usuarios, de alumnos, en los de la barra negra oscura se le planteaba, era un modelo más clásico de estudiar y reestudiar y se les evaluaba. A los 5 minutos se les analizaban los resultados. Y había un segundo grupo que eran los de la barra más clarita, donde estudiaban y luego lo que hacían era evocaban o hacían un test o ejercicios prácticos. Cuando hablo de evocación, hablo de aplicar lo que acabo yo de estudiar de alguna forma, pues, o lo reproduzco, que es típico técnica de estudio, de reproducir lo que yo acabo de aprender, lo escribo, lo hago a través de un ejercicio práctico, lo hago a través de un test, etc., ¿no? Lo que estos estudios lo que nos dicen es que cuando la evaluación es a corto plazo, es insuperable estudiar y reestudiar, ¿vale? La retención es mucho mayor, pero a medida que espaciamos en el tiempo la evaluación, o sea, la retención de ese aprendizaje, vemos que va cayendo mucho más que cuando aprendemos, cuando evocamos o aplicamos aquello que aprendemos, ¿vale? Otros estudios nos decían que además, si esos aprendizajes que hemos tenido los espaciamos en el tiempo, los troceamos y los hacemos en acciones continuadas, la capacidad de retención y de aprendizaje es mayor. Bien, entonces estamos pasando de un modelo de adquisición de contenido, de conocimientos, que es en el que hemos estado todos hemos sido educados en la educación formal, y vamos más a un modelo de construcción de conocimientos. Estos temas que voy a comentar aquí no solo tienen que ver con tecnología, lo tengo abajo lo de las TIC como un motor de cambio. Las tecnologías lo que nos van a hacer es poder impulsar todos estos cambios, ¿vale? Estos cambios aplican tanto en el aprendizaje formal, desde la escuela hasta la universidad, a aprendizajes formales que podemos tener en las organizaciones. El primer cambio en el modelo de cambio de construcción, de adquisición de conocimientos a construcción de conocimientos, a un modelo más constructivista, más activo, hay un cambio total del rol del profesor en el aula. El rol del profesor se intercambia, el profesor pasa a ser un guía y es el alumno el que aprende haciendo cosas, aprende desarrollando proyectos. Aprende desarrollando actividades que el profesor define en la asignatura en proyectos que son multidisciplinares, no estancos en asignaturas compartimentadas, sino que están mezcladas. Es decir, se aprende en base a los intereses también de los alumnos, de esos grupos y los intereses que pueda haber, pero sobre todo se aprende a través de proyectos en el que se trabajan diferentes competencias y contenidos diferentes. Luego tenemos proyectos como el aula invertida, es decir, en la que se está replanteando lo que se hace en el aula. En el aula los alumnos lo que hacen es desarrollar actividades y esas actividades en el aula tienen que venir previamente con unos conocimientos adquiridos que los alumnos pues a lo mejor han trabajado previamente en un aula virtual o a través de unos vídeos o a través de unas sesiones que ellos previamente han trabajado. En el aula se desarrollan proyectos y cuando acaba esas sesiones lo que hay es un seminario para reflexionar sobre esos aprendizajes que hemos ido realizando. El qué y cómo aprendo es uno de los elementos básicos en el currículum actual, es decir, que tiene que ver con el empoderamiento de las personas y de los aprendientes en este caso, es decir, es que seamos conscientes de qué estoy aprendiendo y cómo estoy aprendiendo continuamente, tanto desde la escuela como en la edad adulta. Por lo que vamos a un aprendizaje activo, learning by doing que tanto oímos, ¿vale? Está demostrado que aprendemos mejor haciendo cosas. Otros autores hablan de learning by thinking, ¿vale? Que no es, al final es una evolución del learning by doing, ¿vale? Aprendo haciendo cosas,
pero dándole significado a esas cosas. Aprendo mejor cuando hacemos cosas, desarrollamos actividades, sean virtuales, sean en el aula presencial, que tengan un significado para el usuario, ¿vale? Que sean reales sobre las situaciones que se puede encontrar este usuario. Entonces esto, aquí lo que decía, las tecnologías son un vehículo que nos van a ayudar a impulsar todos estos cambios. Los que tengáis hijos, seguramente veréis que ellos empiezan a hablar ya de proyectos en el colegio, de retos, y se está empezando a cambiar el modelo de cómo se aprende en la escuela. Seguramente los cambios están siendo más rápidos en la primera fase del aprendizaje. La universidad será la parte más complicada de cambiar, y luego nos encontramos todo el aprendizaje que realizamos a lo largo de nuestra vida. Y esto cambia porque el sentido de aprender en el aprendizaje formal cambia totalmente porque ha cambiado la sociedad. No estamos en una sociedad estándar y estable y aprendemos nos especializamos en un contenido, realizamos un máster y luego trabajamos 40 años en un puesto de trabajo. Ese modelo ha cambiado y va a cambiar todavía más en los próximos años. Entonces, la competencia de aprender a aprender es la competencia básica que más fuerza se le está dando tanto en la escuela como durante todo nuestro proceso de aprendizaje para el desarrollo de las personas, y es la competencia básica para aprender a lo largo de la vida. Aprender a aprender requiere que se trabajen las emociones, la gestión de las emociones, se requiere el qué y cómo. Hablaba antes de cómo aprendo yo y cuáles son mis capacidades, qué necesito yo para seguir aprendiendo. Por lo tanto, requiere un aprendiente maduro. Eso en edades tempranas es más complicado, en nuestras edades más maduras es más sencillo. Es decir, requiere de un aprendiente que sea maduro. Entonces, aprendemos tanto individualmente como colaborativamente y en entornos informales. Hoy estamos aquí aprendiendo también en entornos formales y no formales. Para trabajar la competencia de aprender a aprender, los entornos personales de aprendizaje, los PLES, que algunos los habéis oído hablar, el Personal Learning Environment en inglés, entornos personales de aprendizaje, son una forma de aprender que nos ayuda, un enfoque del aprendizaje que nos ayuda a que desarrollemos esta competencia de aprender a aprender durante toda nuestra vida. Entonces, hay muchas definiciones sobre lo que es un entorno personal de aprendizaje. Toda la vida ha habido entornos personales de aprendizaje, todos hemos tenido siempre, todos los que estamos aquí ahora mismo conectados, tenemos nuestro PLE personal, y hoy tenemos un PLE y mañana tendremos un PLE que tendrá variaciones, y de aquí 10 años ese PLE se irá modificando. Cuando hablamos de PLE, hablamos del conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. ¿Vale? Aquí lo que le estamos dando nombre es a algo que hacemos constantemente, pero que con las tecnologías de la información se nos abre un abanico que yo diría histórico. Nunca en la historia ha habido las capacidades y las oportunidades de aprendizaje que tenemos a día de hoy. Al inicio de esta ponencia hablábamos la cantidad de ponencias que tenemos a día de hoy para seguir formándonos, para seguir compartiendo, etc. Esto es un entorno personal de aprendizaje. Entonces, una agrupación que hace Adell, que es un profesor de la Universidad de Castellón, sobre los PLE, para entenderlo bien, los PLE se organizan principalmente de 3 patas. Una pata que tiene que ver que sería la parte esta superior que veis aquí, que sería todas las fuentes de información con las que yo aprendo, ¿vale? En las que yo leo cosas, ¿vale? Serían todos los contenidos que yo encuentro en Internet. Todos esos contenidos yo los etiqueto, los guardo, los clasifico en algún espacio para ser más eficiente como aprendiz. En el futuro puedes recuperar esa información. Yo me informo a través de RSS, es decir, me suscribo a sitios donde recibo yo la información que me interesa. Esto sería espacios en los que leemos, podríamos decir.
Luego hay otros espacios en los que hacemos cosas, en los que construimos cosas, en los que realizamos actividades que aquí podríamos hacer. Hace años hablábamos de los blogs, de las wikis, que son el ejemplo de lo que era la web 2.0 colaborativa, pero cualquier tipo de plataforma en la que construimos y realizamos actividades. Y luego estaría la otra pata, la tercera, que es seguramente de las más importantes, que es la PLN, la Personal Learning Network, la red personal de aprendizaje, ¿vale? Es decir, yo aprendo con otros y de otros. Yo sigo a personas en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, y yo aprendo de otras personas, ¿vale? Entonces, estas tres patas son lo que conforma los entornos personales de aprendizaje que ya os he dicho que todos tenemos. Para trabajar la competencia a lo largo de la vida hay un tema que es básico, que es la competencia digital. La competencia digital es otro de los temas básicos que como aprendientes tenemos que tener adquiridas, que es una competencia que también se está trabajando en la escuela, pero que también lo tenemos encima de la mesa en las organizaciones. Esta clasificación, hay muchas clasificaciones sobre las competencias digitales. Esta agrupación seguramente está más pensada para el entorno de alumnos escolares, pero sirve para entender cómo se agrupan. Hablaríamos de una competencia informacional, que sería la competencia de saber navegar en Internet adecuadamente, saber encontrar la información de forma eficiente, saber discernir si una página es adecuada o no, está actualizada o no, es decir, ser competentes en el proceso de búsqueda, de etiquetaje y de guardar la información que yo me voy encontrando a lo largo de mi vida en Internet, mientras navego, mientras aprendo, etcétera. Luego hay una segunda competencia que es la tecnológica, que es una competencia que siempre ha sido la competencia, ha parecido siempre la más importante, que es el tocar tecnología. Es básico, que toquemos el máximo que podamos tecnología, que estemos al día. Cada vez la tecnología está más pensada en el usuario para que sea fácil de hacer servir. Hace 15 años la tecnología estaba pensada para que una tercera persona especialista nos ayudase a sincronizar un equipo, a tal. Ahora estamos habituados y la tecnología está pensada en que cualquier usuario tenga capacidad de poderla utilizar. Es muy importante que desde pequeño ya toquemos tecnología y estemos al día, y lo mismo nosotros a día de hoy, que sigamos tocando tecnología, que si vemos una experiencia de realidad virtual la probemos, interactuemos, la valoremos. Luego estaría el tema de las alfabetizaciones múltiples, que tiene que ver con la competencia de saber, que va más allá de la competencia de la lectoescritura de toda la vida, sino saber manejarnos en entornos virtuales, el lenguaje audiovisual, etc. Luego hay una competencia que es transversal, que es la cognitiva, que tiene que ver con toda esta información con la que yo me voy encontrando, toda la información con la que todo lo que voy creando yo en Internet, cómo eso yo lo traslado a aprendizaje. Y luego habría una quinta pata, que sería la ciudadanía digital, que es lo que tiene que ver todo con ética digital y valores, que es decir, no estamos en un mundo ya no solo real, sino en un mundo ya virtual, y tenemos que saber cómo comunicar, cómo compartir información y cómo hacerlo, de qué forma en diferentes espacios, ¿vale? No solo el espacio presencial. Y a todo esto, pues nos llega una pandemia que gira todo esto, nos gira y nos paraliza, hace acelerar un montón de procesos. En el de formación, pues hay una alta demanda en la instalación de plataformas de formación, se transforman montones de formaciones que antes se hacían presenciales, se plantean trasladarlas a entornos virtuales. Entonces, ha servido como una manera de acelerar una serie de procesos que estaban encima de la mesa en muchas organizaciones y que ha ayudado a impulsarlo, ¿vale? No ha quedado otra. Es decir, teníamos los trabajadores desplazados en sus casas, por lo tanto, las organizaciones han tenido que seguir formando a esos trabajadores y no se podía hacer presencial. Por lo tanto, sí que ha habido una alta demanda en todo lo que tiene que ver con a intentar abrir a nuevas metodologías de aprendizaje virtual. Dos datos interesantes, este ya le conocemos, estamos aquí conectados todo el día, o sea que no os voy a explicar nada que no conozcáis, pero bueno, para que veáis, Zoom creció un 355% respecto al periodo anterior, imaginaros, y todas las plataformas que hay y que utilizamos. Bueno, luego el tema de que cómo bajó en bolsa es simplemente una curiosidad.
Y otro tema interesante, el tema de los MOOCs, los MOOC, Massive Open Online Courses. Coursera es una plataforma de MOOCs. Esto es un tema interesante también porque durante la pandemia hubo un 24 millones de usuarios nuevos, que es más del triple de los que había el año pasado. Es decir, hubo una alta demanda de personas que querían seguir formándose. Los MOOCs son... bueno, hay unas plataformas donde hay unos MOOCs, donde hay unos cursos en abierto, donde cualquiera de nosotros podría formarse ahora mismo de cualquier temática de lo que sea. Los MOOCs, cuando aparecieron hace unos años, replantearon cuál era el sentido de la universidad, porque los MOOCs lo que planteaban, las universidades lo que hicieron es poner a disposición muchos de sus programas en abierto. Fue cambiando a lo largo de los años, ahora ya hay muchísimas organizaciones que ponen sus cursos en abierto y son, bueno, os animo a que conozcáis plataformas como Coursera o como edX, otras que hay, en la que encontraremos los cursos que queramos. Si domináis el inglés, podéis aprender de cualquier temática ahora mismo en cualquier universidad americana, inglesa, de cualquier sitio del mundo, que tienen en abierto sus programas. Y el modelo es de pago en función de si queremos algún tipo de certificación. Pero esto es un cambio que ha habido en la forma de aprender y en las demandas de las personas. Interesante también. Y bien, sobre las competencias en las organizaciones, el Foro Económico Mundial nos habla que en 5 años 85 millones de puestos pueden ser desplazados. Es decir, vamos a un modelo de cambio total de los puestos de trabajo poco cualificados. Tendremos muchas problemáticas a nivel de sociedad, pero también habrá nuevas oportunidades. A nivel de competencias, cada vez más se están demandando, los que estáis en estos temas, veréis que cada vez se están demandando competencias que antes no se demandaban, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la adaptación al cambio. Aprender a aprender, eso ya va a tener que tenerlo, vamos a tener de serie todos. Y el tema de conocimientos específicos. Y esto lo destaco aquí porque a veces se dice que con Internet no es necesario el conocimiento específico porque está todo en Internet, y esto yo creo que es un falso debate. Los conocimientos específicos son necesarios para seguir aprendiendo. Necesitamos tener conocimientos específicos sobre cosas. Lo que necesitamos son competencias que nos ayuden a resolver situaciones que van a ser diferentes a las que estábamos acostumbrados. Situaciones que eran estables en el tiempo, ahora van a ser inestables. Harari, que lo conocéis, del autor de Homo Sapiens y Homo Deus, en una reciente entrevista hablaba de que estas revoluciones que nos vamos a tener en los próximos años, él hablaba de revoluciones cada 10 años y comentaba pues, que el tema de la inteligencia emocional, que hablábamos antes, que es básico para organizar todo el tema de aprender a aprender, y el equilibrio mental va a ser habilidades que van a ser básicas para seguir aprendiendo. Entonces ya hablamos de temas como la inteligencia emocional, que se está trabajando en las organizaciones, temas de equilibrio mental, temas de resolución de problemas, otras competencias que os hablaba antes, están encima de la mesa como nuevas competencias básicas que van a necesitar las organizaciones para adaptarse a todos los cambios que tenemos por delante. Entonces vamos a organizaciones cada vez más horizontales, cada vez más flexibles, respecto a organizaciones clásicas verticales y robustas, con mucha burocracia, con mucho procedimiento, con poca adaptación al cambio porque no lo necesitaban. Entonces, vamos a este modelo. Algunos de los que estáis aquí seguro que en vuestras organizaciones ya se está hablando de metodologías Agile, metodologías que cambian la forma en la que se trabaja, la forma en la que se organizan los trabajos, la forma en que se relacionan los departamentos y las personas dentro de la organización. Entonces, esto solo es el inicio de un cambio de las organizaciones, de cómo van a ser en los próximos 10 años. Luego aquí se habla de propósito colectivo, de que haya implicación, de que haya innovación en la cultura. Obviamente esto es básico que lo tengamos. Y luego el trabajo por proyectos. Cada vez más se trabajarán en proyectos específicos con perfiles multidisciplinares, donde se harán desarrollos de cosas que se podrán revertir si no funcionan para ser ágiles. ¿Por qué? Porque los productos tendrán que cambiar y hay una demanda de cambio constante. Por lo tanto,
esas organizaciones que tengan todo esto tendrán más capacidad de perdurar y de poderse adaptar a los cambios. Y sobre todo que fomenten el aprendizaje colectivo y continuado. ¿Y cómo ha de ser la formación? ¿Cómo creemos? ¿Hacia dónde creemos que va la formación en las organizaciones? Bueno, creemos que va hacia trayectorias individuales, hacia un empoderamiento del usuario, hacia un usuario con una información y una capacitación de las necesidades que va a tener. No van a ser formaciones tan dirigidas y transversales a la persona, sino que la persona va a poder decidir sus trayectorias. Personalizadas las necesidades de cada usuario. Esto con la inteligencia artificial, con Big Data, va a ayudar a que los aprendizajes sean automáticos y nos puedan sugerir nuevos aprendizajes. Todo esto irá cambiando mucho. Aquí la tecnología sí que nos va a ayudar, pero lo que tenemos claro es que vamos a aprendizajes muy individualizados y a medida de las personas, y con diferentes estrategias. El storytelling, la gamificación. Aquí hablamos ya de temas que tienen que ver con la motivación. Y con la motivación de los usuarios. En esta línea quería compartir una experiencia que hicimos con el Instituto de Recerca del Vall d'Hebron, donde hicimos un proyecto gamificado para los médicos residentes, en los que se trabajaban los casos clínicos, bueno, para trabajar todo el tema en pediatría del uso de antibióticos. Entonces, aquí lo que intentamos fue realizar una acción formativa que tuviese parte de storytelling, parte de gamificación, parte de aprendizaje significativo a través de vídeos con actores que representaban situaciones. Y bueno, os pongo rápido un resumen. Et donem la benvinguda a Play Proa, un espai on aprendre i entrenar l'ús correcte dels antimicrobians en el pacient pediàtric mitjançant una experiència divertida i innovadora plena d'històries increïbles. A la plataforma Play Proa et proposem resoldre 15 casos clínics com els que et pots trobar en el teu dia a dia. En cadascun d'aquests casos hauràs de prendre decisions clau sobre el diagnòstic exacte, les proves a realitzar, el tractament necessari o l'optimització d'aquest tractament. Cadascuna d'aquestes competències serà avaluada de manera independent i tots es sumaran per a obtenir la teva puntuació final. Durant la realització dels casos pots trobar-te amb aquesta estrella. Estàs davant una pregunta amb bonificació. Si prens la decisió correcta a la primera, aconseguiràs una insígnia que t'ajudarà a escalar llocs en el rànquing global. A més, posem a la teva disposició 5 comodins que pots utilitzar quan sigui necessari. Amb ells, les opcions de resposta es reduiran a la meitat, encara que també els punts que pots aconseguir es dividiran per 2. Si per qualsevol urgència has de deixar un cas a mig fer, podràs reprendre'l de manera ràpida amb l'opció Història clínica que hi ha en l'índex de cada capítol. I un cop finalitzat cadascun dels casos clínics, les teves accions es reflectiran a la plataforma. Al bloc central veuràs que els casos completats es marquen amb un xec verd, activant, per tant, el cas següent. En el bloc Progrés veuràs el nombre de casos finalitzats, les insígnies obtingudes i els comodins que has utilitzat. En el bloc Marcador es reflecteix la puntuació obtinguda i el percentatge d'encert en cadascuna de les 4 competències avaluades. Des del bloc Protocols accediràs a una de les biblioteques més completes en relació a protocols d'infectologia pediàtrica del nostre país. I, finalment, des del rànquing podràs veure qui és la persona que encapçala la llista com la millor infectòloga pediàtrica. I el teu nom no podria estar al podi? Endavant! Bueno, esto es una experiencia en la que estamos muy satisfechos, y es una experiencia que conjuga diferentes estrategias pedagógicas. A todos en el fondo nos gusta que nos cuenten historias, que la mayoría, el tema de la gamificación ya es un tema, podríamos hablar una sesión entera, pero que tengas premios por ir avanzando, por ir resolviendo situaciones, pues a la mayoría nos puede ayudar. Entonces, esto es un ejemplo de una acción formativa ante una necesidad formativa adaptada a una necesidad concreta.
Y para acabar, me estoy pasando de tiempo, simplemente quería compartir con vosotros las tendencias actuales que el informe Horizon que cada año nos va planteando. Bueno, el que tenga interés en esto pues puede mirarlo. El informe Horizon, del año 19 para atrás, se analizaban en 3 bases, entre tendencias y tecnologías, en 3 periodos de implantación y a partir del 2020 ya se habla de 6 tecnologías para aplicar en el aprendizaje y a las que la Unión Europea pues, va a invertir dinero. Pero bueno, para que veáis, en un año menos ya se habla de tecnologías como el aprendizaje móvil, en este caso en la universidad, tecnologías analíticas sobre cómo aprendo yo y cómo me van adaptando los contenidos o mis necesidades formativas a medida que voy aprendiendo, esto con inteligencia artificial. Todo temas de realidades mixtas, de realidad virtual, que es otro tema que vuelve, y bueno, desafíos que son muy concretos, en este caso de la universidad. Y en 2020, que es el que os comentaba, que yo creo que es el interesante, pues todo el tema del machine learning, las aplicaciones con inteligencia artificial, pues están encima del uso de chatbots en el aprendizaje, etcétera. O sea, vamos a encontrarnos cada vez más todo esto. El tema del aprendizaje adaptativo es otra de las tendencias y que ya se está aplicando, es decir, que se me va Carlos, te hemos perdido un momentito. No tenemos ni audio ni visión tampoco. El doctor Casasola parece que se le ha caído la conexión. Ah, vaya. Vamos a esperar a ver si puede Se retomarla. recupera. Sí. Quizá le podríamos indicar si se puede conectar, claro, que deje de compartir y quizás si tenga más agilidad. ¿Puede ser? Podría ser. Yo le puedo quitar la presentación. Perfecto. Pues a ver si perfecto. recupera. Gracias. A lo mejor es un truco marketingiano, porque eran justo con las últimas tendencias. Tenemos todos mucha inquietud por conocerlas. Si no, si alguien tiene Sí. su contacto, le podría avisar que a lo mejor él no es consciente de que se le haya caído. Sí. A ver. Si os parece, hacemos una cosa. Pasamos a las preguntas y cuando pueda entrar Carlas, pues le dejamos que termine y además le formulamos una pregunta que veo que acaban de escribir en el chat. Podéis seguir planteando las preguntas al chat y yo pues voy a formular una pregunta a Ana. Ana, ¿me escuchas? Sí. Vale, perfecto. Sí, ya estoy aquí otra vez. Genial. Vale, Ana, pues en Dime. el ámbito concreto de la prevención de riesgos laborales, ¿cuáles crees que son las ventajas competitivas que ofrece a las organizaciones el modelo Lean frente a las que no tienen implantado este modelo o no trabajan por procesos? Y si este modelo podría ser de aplicación en otros modelos preventivos, como en otros modelos de modalidad preventiva, como pueden ser los servicios de prevención ajenos. Es decir, para aquellas empresas que tienen externalizada su prevención. Vale, bueno, yo parto de la base de una premisa básica, que es que el Lean es aplicable a cualquier tipo de negocio, de proceso, de organización. Como os comentaba antes, en lo que se basa Lean no es en buscar maneras de añadir valor a los procesos, sino eliminar aquello que no aporta valor. Con lo cual, creo que en este sentido podría ser competitivo frente a otros modelos más clásicos que se centran en aportar valor, pero no tienen tan en cuenta qué es lo que pueden dejar de hacer para poder hacer más.
O sea, aquí se trata de economía como en casa, ¿no? Si no tienes dinero, tienes un budget para algo, si quieres comprar más de aquí tendrás que ahorrar de allá. Pues aquí es un poco lo mismo. Si quieres poder aportar más valor, tendrás que dejar de hacer todo aquello que no aporta valor para poder dedicar este esfuerzo. No se trata de trabajar más, se trata de trabajar mejor. Entonces, yo creo que a este nivel podemos simplificar circuitos, hacer que los pacientes, en este caso los trabajadores o el sujeto que sería nuestro cliente, tenga menos sensación tenga menos esperas, menos idas y venidas a las consultas o a hacerse determinadas pruebas, y con esto yo creo que conseguimos un proceso mucho más simple y, como comentaba, es aplicable a cualquier entorno, con lo cual no es únicamente a un sector ni a un ámbito concreto, sino a cualquiera. No sé Muchas gracias, Ana. He contestado. Perfecto. Gracias. Muy bien. Continúo yo entonces con una pregunta, es para Marta y para Luis. Ya han comentado cómo se les ocurrió, cómo inició, ¿no?, el proyecto de poder desarrollar la tecnología y el poder disponer de todo este apoyo digital o tecnológico para el tema de COVID, ¿verdad? La cola en China, y viendo cómo se estaba abordando. Y me interesaría mucho conocer, sobre todo, la opinión de Luis, que ver cómo en España tenemos las tres saludes, ¿no? La salud laboral, el sistema público de salud, la salud pública, y que siempre hemos tenido esta complicación para poder enlazar, comunicarnos entre estos tres bloques que parecen compartimentos estancos. ¿Qué tipo de dificultad habéis encontrado? ¿Cómo pensáis, si no las habéis encontrado o si estáis previstas, cómo solventar? ¿Y con qué herramientas vais a poder impactar más o convencer para poder mantener ese flujo de comunicación entre esos tres sistemas tan cerrados? Gracias. Bueno, pues vaya pregunta que me da el 20. Madre mía. Oiga. Que tenemos que aplicar la tecnología al conocimiento. Eso que hacen las empresas habitualmente, las empresas privadas, resulta que en salud parece ser que es algo que es muy complicado. Parece ser poder aplicar.
Que la semilla qué rollo son. No, perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Luis. Gracias, a ti, Luis. Leire. Pues nada, Ana, yo tengo otra pregunta para ti, que ha sido muy interesante lo que has explicado. Adelante. Y yo he pensado, a ver si desde tu experiencia nos puedes explicar cuáles son las mayores dificultades que nos podemos encontrar dentro de una organización a la hora de implantar la metodología Lean en los procesos. Por ejemplo, se me ocurre que, aunque en lo que nos has presentado decías que casi el 80% de los profesionales valoraron de una forma muy satisfactoria su participación, quizá en un inicio no fue tan fácil contar con el apoyo o colaboración de todos los interesados. ¿Y qué recomendaciones nos darías? Bueno, es así, ¿eh? O sea, al principio nos costó un poquito y tuvimos que vencer ciertas resistencias que son típicas y habituales en cualquier cambio de cultura o cualquier cambio a la hora de intentar hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Bajo mi punto de vista y con nuestra experiencia, yo creo que es muy importante que se les explique muy bien qué es lo que implica trabajar con esta metodología y qué es lo que ellos van a ganar. Porque en salud, cuando empiezas cualquier proyecto o cualquier cambio, se presupone que es para mejorar la calidad de asistencia que vas a dar al paciente, que es tu principal, es la razón de ser de nuestro trabajo, ¿no? Pero no siempre se tiene en cuenta que esa asistencia la hacen unos profesionales y que tienen que sentirse también respaldados, confortables con la manera de trabajar y que sobre todo tenemos que poderles dar voz, ¿no? Y tienen que poder dar su opinión sobre cómo hacer las cosas. Cuando se les explica esto y se ponen ejemplos de casos cercanos, es bastante más fácil. En el momento en que empezamos a explicar que esto lo hacían en hospitales de aquí del entorno, que habían conseguido determinados resultados y lo centrábamos mucho en lo que ellos iban a ganar en cuanto a menos trabajo o menos tiempo para determinados trabajos o más facilidad. Sobre todo una cosa que tuvimos que explicar varias veces porque cuando empezamos todo esto había un poquito menos de cultura general a nivel de la sociedad de lo que es el Lean Management y todo el mundo lo que entendía. Ponía Lean Management en Google y les salía recortes de plantilla y eficiencia a costa de despedir a gente y estas cosas. Tuvimos que decir y llegar a las reuniones y decir, señores, esto no es para despedir a nadie. Aquí no se va a echar a nadie ni se va a despedir. Lo que podría pasar es que se reubicara o se cambiaran las tareas, ¿no? Y que tampoco al final tampoco lo hemos llegado a hacer, porque normalmente cuando empiezas a rascar detectas áreas de mejora que ni se te habían ocurrido y que si liberas recurso haciendo el proceso más eficiente, puedes llegar a añadir realmente valor con ese recurso que has liberado. O sea, puedes hacer más con lo mismo. Ya no se trata de hacer más con menos, se trata de hacer más con lo mismo, porque no veníamos aquí a cortar plata. La época del recorte se había acabado, ¿no? Y entonces esto es una manera de desencallar el tema y de poder empezar con positivismo. Una cosa muy importante y en el clima que nosotros teníamos cuando llegamos es que se les dé voz. Acostumbran o tenían la sensación, y que seguramente era bastante real, de que los protocolos, los procesos, las cosas que se diseñaban
no contaban con su punto de vista y se hacían en un despacho por parte de gente que a veces llevaban años sin pisar el terreno, ¿no? Y entonces el hecho de que los sientes allí y les digas, oye, ¿cómo querrías hacer tu trabajo para poderlo hacer mejor? Esto fue al principio chocante, pero muy motivador, ¿no? Y yo creo que esta es la clave. Primero explicárselo muy bien, explicar cuáles son las intenciones y el objetivo y después escuchar mucho todo lo que tengan que decir. Muchas gracias, Ana. Pues veo que ha aparecido por fin esta Carlas otra vez con nosotros. Sí, no mil sé, disculpas. No sé. Mil no, disculpas. No pasa nada. Me ha pasado lo que no te debe pasar que en un congreso, conectados todos desde casa. Me ha fallado internet y me he desconectado justo cuando estaba acabando lo de las tendencias. Simplemente me he quedado cerrando un poco un resumen de lo que había hablado. O sea que no. Si quieres, no sé si quieres alguna pregunta. Si quieres acabarlo en 2 minutos, por nosotros ningún problema, porque era muy interesante. Si no, simplemente cerraba con el tema de la importancia de la competencia de aprender a aprender, que la tenemos ya encima de la mesa todos, todo lo que tiene que ver con innovación en las organizaciones y que las tecnologías van a ser un motor de cambio de esa transformación en la forma de aprender. Pero no solo con tecnología aprenderemos, es decir, necesitaríamos cambiar cómo aprendemos y para qué aprendemos. Entonces, bueno, era simplemente un cierre de lo que había hablado, y los que tengáis interés, que yo no sé si se ha cortado justo en ese momento, el informe que habla de las tendencias de aprendizaje es el informe Horizon, y ahí habla de las tendencias cada año emergentes en el aprendizaje. Perfecto. Y disculpas de nuevo. No, solo faltaría. Pues mira, te formularé una pregunta a ti que veo que nos han hecho en el chat. ¿Cómo la inteligencia artificial intervendrá en la transformación de los procesos de aprendizaje? ¿Nos puedes comentar alguna experiencia en la que se esté utilizando? A mí también me llama bastante la atención es el tema de la inteligencia artificial, porque la realidad virtual sí que, bueno, yo y no sé si el resto de las personas que nos escuchan, pues lo vemos como mucho más factible o nos lo imaginamos, ¿no? Cómo va a intervenir en el proceso de aprendizaje, pero la inteligencia artificial me parece una pregunta muy interesante. A ver, la inteligencia artificial realmente va a cambiar todo. Es decir, la inteligencia artificial lo que va es cambiar y solucionar. Las máquinas, al final, lo que van a hacer es solucionar procesos que antes se hacían manualmente, se van a hacer de forma automática. Por ejemplo, lo que os hablaba, chatbots de aprendizaje. Cuando tengas dudas en algún momento de un proceso de aprendizaje, un chatbot te lo puede resolver. No va a tener que ser una persona en la que te tengas que conectar y que tengas que a lo mejor tutorizar y hacer una... Es decir, chatbots en el aprendizaje, todo lo que tiene que ver con analíticas de aprendizaje predictivo. Es decir, yo obtengo información sobre cómo aprende mi equipo de trabajo, y a través de esa información que yo voy recopilando puedo conformar siguientes aprendizajes o cambios en la forma de trabajar. Entonces, la inteligencia artificial lo que nos va a dar es información mucho más eficiente sobre todo esto. Eso nos va a ayudar a personalizar aprendizajes, a poderlos acercar cada vez más a las necesidades que tiene cada persona en el desarrollo de sus trabajos, pero sí que es verdad que la inteligencia artificial es más una tendencia que una realidad a día de hoy como tendencia de aprendizaje. Lo que sí que hay son pequeñas experiencias en las que ya se está incorporando máquinas para mejorar los procesos de aprendizaje, el machine learning o inteligencia artificial. Pero vamos hacia ese modelo, de personalización de aprendizaje, y ahí nos vamos a encontrar todo el tema de la inteligencia artificial, ya no en el aprendizaje, nos lo vamos a encontrar en nuestras vidas, es decir, nos lo vamos a encontrar en nuestro día a día, donde nos van a ir sugiriendo, y ya nos lo vamos encontrando con los algoritmos, pues nos van a ir sugiriendo cosas en función de aquellas que vamos realizando, compras que vamos realizando, sitios en los que hemos estado. Es decir, vamos a un modelo de personalización, una economía de la personalización, y ahí el aprendizaje va a ir también de la mano. Muchas gracias, Carlas. Carlas, pues para ti va también la siguiente pregunta que la tenemos en el chat, y nos la pregunta Ana Oliete, que va a ser la moderadora de la mesa 3 de la diada de mañana.
y es la siguiente. ¿Tenéis alguna experiencia parecida a Play Proa en formación en prevención de riesgos laborales en alguna empresa? Tenemos experiencias storytelling en temas de aprendizaje, tenemos experiencias gamificadas. Os he enseñado esta porque nos parecía que era la que mejor reunía lo que nosotros, cuando queremos hablar de un aprendizaje significativo y potente, reunía todas las cosas y me parecía más adecuado para enseñar, pero tenemos experiencias pues desde gamificar formaciones de acogida de un trabajador, crear storytellings para una formación en prevención de riesgos laborales, hacer híbridos de las dos, es decir, que a medida que vayas descubriendo riesgos en tu puesto de trabajo, yo te simulo tu puesto de trabajo en una formación y el trabajador lo que va haciendo es identificando esos riesgos y va acumulando puntos. Tenemos muchas experiencias, cada vez más las organizaciones nos van demandando, es decir, hay una mayor demanda y interés en cómo aprenden los trabajadores, es decir, y esa demanda viene de las propias personas que demandan una mejor formación, una formación más motivante y por parte de las organizaciones también. Pero sí, tenemos experiencias. Te diría que la mayoría de experiencias a día de hoy ya que desarrollamos, pues ya el componente de storytelling o de historia es parte de las formaciones que definimos, o en algún momento estás explicando un contenido teórico, se incorpora a lo mejor un personaje que te explica una situación de un caso práctico que ha pasado en una situación de trabajo y eso se hace a través de una pequeña historia. Es decir, son metodologías que las tenemos incorporadas ya en muchas formaciones. Sí, yo tengo la inquietud también, Carlas, de todo lo que es el aprendizaje del adulto, ¿no? Que parte tanto de la emoción. Y claro, transformar esto veo en dos momentos concretos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es prevención de riesgos, cómo llegar a sustituir esa presencialidad, a transformar eso digitalmente, pero llegar a conseguir el mismo aprendizaje o el mismo impacto que podías tener en la presencialidad. Y luego otro también respecto a las temáticas de trabajo de alfabetización en salud, promoción de la salud y esos impactos, ¿no? Ese contacto individual que era antes tan potente y por lo menos al sanitario o al prevencionista en general, perder esa presencialidad nos da un poco de miedo. A ver, claro, yo diferenciaría, porque las dos van en la misma línea, las dos preguntas creo, es decir, no creo que la presencialidad vaya a desaparecer, es decir, hemos tenido una coyuntura puntual con la pandemia donde todos nos hemos ido a casa. Lo que sí que quería decir es que ha acelerado muchos procesos de transformación de muchas formaciones que antes sí o sí se hacían presenciales. Creo que vamos más a un modelo mixto. Yo creo que yo creo que hay que reformularlo de otra forma, el miedo de la realidad, o sea, de realizar formación, de perder ese feedback presencial, eso es casi imposible hacerlo de forma virtual y eso somos conscientes. Hoy, por ejemplo, estamos aquí, yo he perdido la conexión, pero yo he hecho la ponencia, pero no he visto las caras de la gente, entonces es muy difícil reproducir la presencialidad en unos entornos virtuales. Lo que sí hay nuevas tecnologías como la realidad virtual y tal, que es así que nos simula situaciones muy potentes y nos pueden ayudar a aprender mejor. Nosotros creemos que vamos más a un modelo híbrido, mixto, de formación, pero cuando nos hacemos esa pregunta también tenemos que pensar, cuando hacemos las formaciones presenciales, ¿las hacemos de forma adecuada? Es decir, ¿las hacemos para cambiar hábitos de las personas o hacemos acciones únicas para cubrir un expediente, para tener un diploma certificado, para cumplir con una normativa y no voy más allá si las personas aprenden o no? Y ahí ya el debate no es si se hace presencial o se hace virtual, sino si la formación, que es un poco lo que yo he querido en la charla decir, que la tecnología por sí pues no nos da aprendizaje, sino el diseño de las experiencias de aprendizaje son las que pueden hacer cambiar la forma de aprender. Entonces, yo creo que eso es aplicable tanto en formación presencial como en formación virtual o mixta, que es la que creo que es la más idónea, pues sobre todo para cambiar hábitos. Perfecto. Gracias, Carlas. Mira, y en el chat tenemos una pregunta para Ana. La formula Elizabeth por ti.
Y pregunta, ¿de qué forma pudisteis seleccionar lo que no aporta valor? ¿Qué métodos utilizaron para poder eliminar lo que no aportaba valor en el proceso? Uno muy clásico que tenemos todos muy claro al empezar cualquier tipo de reunión es la espera. O sea, los tiempos de espera no le aportan valor a nadie. Al médico no le aporta valor el tener que esperar el resultado de una prueba que ha pedido. No le aporta valor tener que esperar a un paciente en quirófano cuando él ya está listo y el quirófano está listo, pero el paciente no está preparado. Al paciente, desde luego, no le aporta valor esperar en urgencias. Este es de los 7 desperdicios que le llamamos en Lean, es el más evidente. Pero luego también hay otros que solo se evidencian cuando realmente montas un grupo multidisciplinar en el cual todos los que tienen algo que decir están presentes y entonces se hace el dibujo del proceso, que es ese mapa del flujo de valor que os enseñaba, que es muy pedestre, ¿eh? Es un papel en la pared con unos cuantos posits de colores, con un código que ya tenemos, ¿no? El verde es el actor, el amarillo es la parte del proceso que ejecuta cada actor y el rosa es el problema. Con esto básicamente detectas mucho no valor añadido. Os pongo un ejemplo muy claro. Cuando nosotros tenemos un área de preparación de paciente que se opera y se va en el día, que es la cirugía mayor ambulatoria, que es un área específica para preparar a los pacientes y para recibirlos en el posoperatorio hasta que se marchan a casa. Y después tenemos las cortas estadas, la unidad de corta estancia que le llamamos, que es el paciente que se opera, pero que tiene que estar 24 o 48 horas ingresado. Cuando ese paciente también se prepara en esa unidad. No se deberían mezclar los circuitos, pero ¿qué nos pasa? Que cuando tenemos necesidad de más espacio y no lo tenemos, recurrimos al otro ámbito. Entonces, cuando se preparaban pacientes de la corta en la CMA, en la cirugía mayor ambulatoria, se rellenaba un papel azul con una serie de datos del paciente, porque esos datos eran importantes para la enfermera que recibiría al paciente en el posoperatorio. Y esto se hacía así porque siempre se había hecho así, desde hace 10, 15 años. En el momento en que sentamos a las personas de la CURTA con las personas de la CMA y explicamos todo el proceso, las de la CURTA dijeron, ¿y este papel azul qué es? Y las enfermeras de la CMA dijeron, lo que os hacemos a vosotras para que sepáis estos datos del paciente. Y dijeron, es que nunca ha llegado, se debe tirar en alguna papelera de quirófano. ¿Qué hicimos? No volver a hacer más ese papel, no pasó nada, porque nunca había servido para nada, o por lo menos en los últimos 10 años. La mejor manera de detectar el no valor es hacer el mapa del flujo de valor, porque ahí detectas lo que vale y lo que no vale. Y entre todos decidimos si eso vale o no vale, porque a lo mejor para mí no tiene valor, pero para el siguiente en la cadena de valor sí que lo tiene. Pero necesitamos estar todos juntos. Aquí lo que comentaba Carlas de la presencialidad no es solo para la formación. Nosotros ahora nos estamos encontrando que abrimos grupos de trabajo y hay quien se plantea si lo podemos hacer online. No es viable hacerlo online porque nos perdemos la interacción entre los compañeros y esto es un valor añadido importante para trabajar en procesos. Hacemos los grupos más pequeños, nos separamos todos mucho en aulas más grandes, intentamos mantener todas las medidas de precaución, pero necesitamos la presencialidad. Muchas gracias, Ana. Gracias, Ana. Pues bueno, veo que nos quedan 7 minutos, que no tenemos más preguntas en el chat, así que si no hay ninguna más, vamos a proceder a cerrar la mesa, en la cual hemos visto cómo mediante el uso de la metodología Lean podemos reorganizar los procesos, eliminando todo aquello que no aporta valor a las organizaciones y que sitúa al paciente en el centro del sistema, así como que tenemos que tener en consideración la importancia de conseguir la integración de todos los profesionales y la implicación de todos los departamentos, tal como nos ha explicado Ana. También hemos visto cómo el uso de la tecnología a nivel del individuo nos puede aportar múltiples beneficios a las organizaciones y a la sociedad, y ya que ahora más que nunca en esta situación de pandemia, como la que estamos viviendo, es necesario trabajar desde el ámbito de la prevención. Y todo ello, tal como nos ha explicado Carlas, desde la transformación digital, incidiendo en los procesos de aprendizaje en los que hay que contar con nuevos modelos, permitiéndonos pasar de la adquisición de conocimiento a la construcción de conocimiento. Leire. Gracias. Pues agradecer de nuevo a todos los ponentes y a todos los participantes el habernos acompañado esta tarde.
en la segunda mesa de la diada y emplazaros mañana, que tenemos la mesa 3, que será moderada por Anoliete y en la que se tratará el teletrabajo y la telemedicina. Buenas tardes y adiós a todos. Buenas tardes. Adiós.